La Fiscalía General del Estado avisa al expresidente Carles Puigdemont de que la inmunidad parlamentaria no es impunidad, después de que Junts per Catalunya anunciase que están estudiando las implicaciones de la condición de inmunidad que tienen los diputados. La Fiscalía advierte de que es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad. También recuerdan que Puigdemont sigue desarrollando acciones destinadas a consumar su plan delictivo. Un plan, por cierto, que cada vez cuenta con menos apoyos entre la población, según refleja una encuesta que hoy publica el diario La Razón. Unos meses después de las elecciones del 21 de diciembre, los constitucionalistas ganarían 2 escaños. Los independentistas seguirían sumando mayoría, Ciudadanos sumaría un diputado y el Partido Popular tendría un asiento más y grupo propio. Ay, si es que no se consuela es porque no quiere. Venga, pues podemos convocar otras elecciones en 54 días y nada, a ver si hay suerte, ¿no? Seguimos asistiendo a la farsa, los dimes, los diretes, las quisicosas, que diría Rajoy, acerca de la investidura telemática de un delincuente prófugo que está en Bruselas, supongo que viviendo no de su dinero, y que me amenaza con presentarse de nuevo como candidato a esa Generalidad de la que fue destituido por golpista. Y aquí tenemos al gobierno de Mariano Rajoy pues permitiendo todo este vodevil, toda esta continua humillación a los españoles de ver cómo los delincuentes pues no solo hacen lo que quieren, sino que además llevan la iniciativa. Ahora nos salen con que, bueno, si viaja a Dinamarca, entonces a lo mejor reactivamos la euroorden. Claro, hombre, porque para cuando se tramite la euroorden, este hombre seguirá en Dinamarca. O sea que lo mismo nos vemos todavía en la humillación de mandarle la euroorden, que el otro ya se haya ido de Dinamarca y tener que retirar la euroorden porque está en Bruselas, donde no se considera en el Código Penal el delito de rebelión. Casi mejor déjenlo estar, ¿no? Ahorrémonos una segunda vergüenza. Ya tuvimos bastante con la primera, de tener que retirar esa euroorden ante la amenaza de que Bélgica solo nos lo extraditara por malversación y no pudiéramos juzgarles por rebelión. Pero la Fiscalía también anda diciendo que esto, bueno, pues si viene a España le detendremos. Bueno, ha sacado un escrito a la Fiscalía, jurídicamente muy razonado, que está muy bien, pero qué aburrimiento, ¿no? Tanta declaración y tanta gaita para al final, ¿qué? ¿Le van a detener? ¿No le van a detener? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Se va a presentar? ¿No se va a presentar? ¿Va a poder el gobierno impedir que se presente? Dicen que recurrirán en horas, que en horas se prohibiría esa investidura en caso de que intenten una investidura telemática. Yo vuelvo al principio de la exposición. ¿Por qué tenemos que aguantar todo esto? ¿Por qué tenemos que andar liados con estas paridas? ¿Por qué no podemos tener un gobierno que gobierne de una maldita vez en el Palacio de la Moncloa y que nos evite todo esto que es perfectamente prescindible? ¿Estaríamos enredados en esta porquería si el gobierno hubiera hecho lo que debía, que era no convocar elecciones y por contra agotar el plazo de 6 meses que le había dado el Senado para aplicar el 155? ¿Nos puede explicar don Mariano Rajoy la genialidad de la jugada? ¿Para qué las convocó? ¿Para seguir enredados en el mismo día de la marmota una y otra vez? ¿En vez de resolver el problema de una vez? ¿En vez de coger el toro por los cuernos de una vez? Madre mía, pero qué pedazo de inútil tenemos en la Moncloa. O sea, es nefasto este señor. Es incapaz de tomar una decisión ni asumir una responsabilidad. Todo se lo pasa a otros. Dice, no me obliguen a hacer el 155. Me han obligado y ahora ¿qué hago? Pues convoco inmediatamente elecciones y le paso la patata caliente al electorado catalán y a ver si suena la flauta y los electores votan otra cosa. ¿Y por qué van a votar otra cosa? Teniendo los altavoces del golpismo al servicio del golpismo porque no has querido evitarlo. ¿Por qué van a votar otra cosa si al fin y al cabo sale gratis aquí desafiar al Estado y ser golpista? Por tanto, puede votar otra cosa a alguien que percibe que las consecuencias de hacer una cosa A son malas, entonces a lo mejor elige una cosa B, pero ni has dado tiempo a que se viva en carne propia las consecuencias, que van a ser graves, de esta fuga de empresas, por ejemplo. Entonces, don Mariano,
¿De verdad pensaba usted que podía salir otra cosa en las elecciones? ¿De verdad podíamos, no sé, confiar en que cambiaran los electores de la noche a la mañana? Hombre, yo tenía alguna esperanza. No sé, creía que al menos pues, sus sociólogos de cabecera habrían explorado bien el ambiente y se jugaban la partida, pues hombre, con unas cartas un poquito altas, pero resulta que echa usted un órdago a la grande teniendo 4 pitos. Pues, vamos, el resultado no ha podido ser peor. Seguimos otra vez en la misma porquería. Y de nuevo, sin necesidad ninguna. ¿Y a quién se dedica a perseguir? Por cierto, un momento, perdón, antes de eso. El escrito de la Fiscalía. Pues les recomiendo que lean ustedes lo que dice la Fiscalía, porque aclara algunas cosas que mucha gente no tiene claras. Mucha gente confunde el tema de la inmunidad parlamentaria con el tema del aforamiento, que son dos cosas distintas. Un diputado al que se acuse de cometer un delito está aforado. Quiere decir que tiene tribunales especiales para juzgarlo. Bueno, es una protección que no se puede considerar quitar o no, pero que tiene su sentido. Es decir, se supone que esa medida es para proteger a los diputados frente a intentos de utilizar de manera perversa la justicia para acallar a la oposición, por ejemplo. Tiene su sentido desde hace muchísimos años la figura del aforamiento. Un representante del pueblo pues, goza de una protección especial precisamente por ser representante del pueblo. El aforamiento es una cosa. Si me acusan de un delito, tengo tribunales especiales que me juzgan, no me juzgan los tribunales ordinarios. Otra cosa distinta es la inmunidad parlamentaria. Y la inmunidad parlamentaria no significa que uno pueda cometer delitos impunemente. Lo que significa es que, hombre, no puede llegarte un policía y detenerte por las bravas. A un ciudadano común, sí. Es decir, si un ciudadano común está cometiendo algo que puede ser un delito, pues te llega el policía y te detiene en prevención. Bueno, con un inmune, con un diputado, pues el policía se tiene que tentar mucho más la ropa. Y a no ser que el delito sea flagrante y que esté ahí el diputado asesinando a alguien en plena calle, pues hombre, no puede llegar el policía y detenerle, precisamente porque goza de inmunidad parlamentaria. Sin embargo, eso no significa que no se le pueda detener por un delito. Claro que se le puede detener. Si un juez ordena detenerle, por supuesto, como cualquier otro ciudadano. Los diputados no son ajenos a la jurisdicción. ¿Que a la hora de juzgarles les vaya a juzgar un tribunal especial? Sí, pero a la hora de detenerles, un juez, si ha ordenado el juez que le corresponde, pues que se le detenga, pues se le detiene. Y aquí paz y después gloria. En ese sentido, la inmunidad no cubre la impunidad, que es lo que el escrito de la Fiscalía dice. Bueno, ya todo esto. El gobierno de Mariano Rajoy, el que no impide que el charlatán del Puigdemont siga haciéndonos quedar en ridículo por esos mundos de Dios, resulta que se dedica a atacar, pues no a los golpistas, se dedica a atacar no a quienes han incumplido las leyes, se dedica a atacar no a quienes ponen en riesgo la Constitución y quienes muestran un total desprecio por el Estado de Derecho. Se dedica a atacar no a quienes tratan de destruir la nación española, sino a quien se dedica a atacar es a ciudadanos. Pues está muy bien, hombre. ¿Y por qué se dedica a atacar a ciudadanos? Pues escuchemos primero la noticia y luego les digo yo por qué creo que es. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pide a los suyos que se pongan a buscar votos casa por casa y ataca a ciudadanos a los que llama oportunistas. Nuestros candidatos están comprometidos con la defensa de la ley y la nación española, con la transparencia y la vocación de servicio. Nuestros candidatos sabrán, y si no al tiempo, resistir los ataques de toda forma de populismo y también plantar cara a los oportunistas que de todo hay en la viña del Señor. En un acto celebrado ayer en Sevilla, Rajoy no mencionó la corrupción, pero sí sacó pecho por la gestión económica y defendió también la prisión permanente revisable que no apoyó Ciudadanos. Somos el partido que aprobó la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos.
y somos el partido que va a seguir en el Congreso defendiendo esa reforma, aunque algunos quieran acabar con ella, la izquierda y los ciudadanos de la abstención. Nosotros no, estamos a favor de la prisión permanente revisable. Rajoy también se refirió al pulso separatista y reiteró que el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente si hay ilegalidades en la investidura de Carles Puigdemont. Hay que formar gobierno ya. Hay que hacerlo con rapidez. Hay que formar un gobierno que actúe dentro de la ley. Y si no actúa dentro de la ley actuará como es su obligación. Una sola persona, situada fuera de la realidad, no puede condicionar el futuro de todos. Rajoy también aprovechó para reprochar nuevamente a la formación naranja que no les hayan cedido un escaño para tener grupo propio en el Parlamento catalán. Fíjense ustedes en lo perverso de una de las cosas que le acabamos de escuchar a Rajoy. Dice, debe formarse un gobierno de Cataluña. Y si actúa dentro de la ley, bien. Y si no actúa, la ley actuará. O sea, convocamos unas elecciones para que los separatas puedan volver a ganarlas. Ahora aceptamos que los separatas puedan volver a formar un gobierno. Y decimos que, si ese gobierno actúa dentro de la ley, ningún problema. Y que si no actúa dentro de la ley, entonces, como se ha demostrado, la ley actuará. Vale. Echemos la vista atrás, por favor. Antes del 1 de septiembre de este año. Perdón, del 1 de octubre de este año. Antes del referéndum ilegal. ¿Antes del referéndum ilegal actuó la ley? No, ahí seguía el gobierno de Puigdemont. Ahí seguía el gobierno de Puigdemont después de un gobierno de Artur Mas, que ya había celebrado un referéndum del 9N. ¿Cuándo ha actuado la ley? Pues cuando resulta que ya han pasado todos los límites y han celebrado un referéndum claramente ilegal y se han puesto en marcha pues una serie de iniciativas judiciales, primero por iniciativa de Vox y después por iniciativa de la Fiscalía en otros aspectos. Vale. Luego entonces, si las cosas volvieran a lo que había antes del referéndum del 1 de octubre, entonces, según Rajoy, no se actuaría. Porque es cuando ha actuado la ley, ¿verdad? Después del 1 de octubre. Lo cual quiere decir que, en opinión de Rajoy, lo que había antes del 1 de octubre en Cataluña era normal y aceptable. Es decir, que llevaran décadas saltándose todas las leyes que les obligaban, por ejemplo, a dar libertad de educación. Que llevaran décadas robando. Que llevaran décadas oprimiendo, silenciando, ninguneando y machacando a la mitad de los catalanes, es decir, a los no nacionalistas. Todo eso a Rajoy le parece normal. Y no exige que la ley actúe. Es decir, mientras que no se pasen mucho y ya, hombre, sea tan obsceno que la ley tenga que entrar, entonces, pues, no pasa nada. O sea, que en el mejor de los casos, lo que Rajoy nos promete es volver a la Cataluña donde los nacionalistas oprimen a los no nacionalistas y donde ignoran las leyes, pero bueno, digamos así, de una manera, en fin, no demasiado grosera. Ah, pues está muy bien. Muchas gracias, don Mariano Rajoy, por prometernos algo tan, no sé, glorioso. ¿Qué es lo que le pasa a Mariano Rajoy para estar consintiendo todo este vodevil, para no haber hecho lo que tenía que hacer y sin embargo para luego permitirse lanzar andanadas a Ciudadanos, como las que le hemos oído, reprochándole lo del grupo parlamentario en Cataluña, lo de la prisión permanente revisable? Pero ¿no es Ciudadanos el que sostiene al gobierno de Rajoy en Madrid? Sí, entonces, ¿por qué estas andanadas? ¿Por qué se equivoca de enemigo? Pues hombre, yo les doy mi interpretación, y esto carezco de datos, pero teniendo en cuenta pues ayer ese acto de Rajoy en Andalucía y todas esas cosas, los rumores que corren, pues me da la sensación de que podemos asistir a unas elecciones andaluzas anticipadas. Con lo cual, pues creo que Rajoy está anticipándose a los hechos,
anticipándose a la convocatoria electoral y fijando ya el enemigo, porque su enemigo en Andalucía no va a ser ese PSOE que lleva, no sé, pues desde el Pleistoceno gobernando Andalucía, que cogió a Andalucía a la cola de las regiones españolas y la deja a la cola de las regiones españolas, después de 4 décadas de gobierno. No, en Andalucía su enemigo va a ser Ciudadanos. Porque claro, estamos en una situación peculiar donde las encuestas apuntan a un hundimiento del PP y un ascenso de Ciudadanos fulgurante, no solo a costa del PP, pero fundamentalmente a costa del PP. Con lo cual, imaginen ustedes que Susana Díaz convoca elecciones anticipadas en Andalucía para dentro de no demasiado tiempo. ¿Qué va a pasar con el PP? ¿Otra vez va a quedar en la retina de los españoles la imagen de un PP hundiéndose en favor de un Ciudadanos ascendente? Pues ya lo que le faltaba al PP, ¿no? Con lo cual, pues mucho me temo que si Rajoy ataca a Ciudadanos ya es por pura necesidad de supervivencia. Pero una cosa, don Mariano, hágame un favor. Ayer preguntaba el periodista Matthew Bennett por Twitter por qué los restantes partidos, PSOE, Ciudadanos, Podemos, regalan al PP lo de la prisión permanente revisable. O sea, dentro de la opinión pública española es abrumador el apoyo a la prisión permanente revisable para determinados delitos. Y efectivamente, tiene razón don Matthew Bennett en que es incomprensible que un Ciudadanos le esté regalando al PP ese argumento. ¿Qué hace Albert Rivera posicionándose en contra de la prisión permanente revisable? Que es perfectamente constitucional. ¿Ha perdido el juicio? Bueno, ya saben ustedes, Albert Rivera, en fin. Pues lo de jugar a ser progre en determinadas cosas, pues no le disgusta mucho. Para mí es incomprensible que caiga en ese error. Ahora bien, don Mariano Rajoy, usted, que ha liberado a los peores etarras, a los peores violadores, a los peores pederastas, que usted saque pecho del tema de la prisión permanente revisable. Perdone, don Mariano, pero, en fin, váyase a escardar cebollinos. Vaya y hable con las familias de las violadas por esos violadores a los que usted escarceló y luego le saca pecho de nosotros defendemos la prisión permanente revisable. A ver qué le contestan. Hipócrita. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, responde a los ataques de Mariano Rajoy y pide al PP que entone el mea culpa por los casos de corrupción del partido. Verónica Jorro, buenos días. Buenos días. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía al Partido Popular que entonase el mea culpa por los casos de corrupción del partido y reclamaba que España debe tener un gobierno limpio de corrupción. No estamos ante el caso Gürtel, no estamos ante un caso valenciano, es el caso PP. Ciudadanos viene insistiendo hace tiempo que el PP es un partido que arrastra los pies con la corrupción, que no limpia la corrupción. La prueba es que hay una senadora imputada por la púnica y Rajoy ahí sigue en el silencio, pero creo que es mucho mejor reaccionar que dejar que se pudran los temas, ¿no? Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que desde Elche, Alicante, hacía 2 reflexiones. La primera: es que un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para el país. Y la segunda, que nosotros ¿qué pedimos? Nosotros lo que queremos es un gobierno que no dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo a defenderse de los casos de corrupción que le afectan y que empiece a defender los derechos de la clase media y trabajadora, de los trabajadores, de los jóvenes, que combata la desigualdad y que combata la precariedad en este país. Críticas que llegaban también desde Podemos. Su secretario de organización, Pablo Echenique, metía en el mismo saco a Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Es verdad que no tiene un papel tan activo como Ciudadanos, pero que en cierto modo ha renunciado en los últimos meses a la posibilidad de poder echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. No solamente se habla de la cloaca y la ciénaga que hay en el Partido Popular, sino creo que también se afecta o hay una interpelación, digamos, hacia Ciudadanos y hacia el Partido Socialista. Palabras de Echenique desde Valencia, donde también señalaba que con el juicio al caso Gürtel se vuelve a ver cómo el Partido Popular se comporta como una organización criminal, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también, dice, en Madrid y en Murcia. Bueno, ¿el Partido Popular es una organización corrupta? Uy, vamos, desde mi punto de vista, sin la más mínima de las dudas. Ha habido mucha gente que se ha llevado mucho crudo al amparo de la estructura del partido. Pero bueno,
Es mi opinión, ¿eh? A ver, ahora que la justicia actúe. Pero a la pregunta, ¿usted cree que...? Yo digo, sí, es una organización corrupta. Ahora bien, don Pedro Sánchez, no me fastidie. Usted no puede hablar de que están paralizados por la corrupción. ¿Qué es el Partido Socialista? Pues oiga, si alguien me pregunta, ¿usted cree que el Partido Socialista es una organización corrupta? Pues vamos, sin la más mínima de las dudas. Con lo cual, ¿aquí a qué jugamos? ¿A echarle en cara al otro lo que en mi casa yo mismo hago? Consejos vendo y para mí no tengo. ¿Está usted paralizado por la corrupción del PSOE, don Pedro Sánchez? ¿No está paralizado por el juicio de los ERES? ¿No está paralizado por la trama institucionalizada de corrupción que aquejaba a su bastión andaluz? Donde, no sé, para buscar a uno que no estuviera metido en las corruptelas o no estuviera al tanto de las corruptelas, pues casi hay que buscar con lupa. Don Pedro Sánchez, por favor, un poquito de mesura. Y en cuanto a Echenique, ay, qué bonito. Los españoles están viendo cómo se da un golpe de Estado, están viendo cómo se pone en riesgo la nación, el Estado de Derecho. ¿Y Echenique a qué se dedica? Pues hombre, a hablar del monotema. De que hay que echar a Rajoy. ¿Hay que echar a Rajoy? Pues hombre, sí, vamos, yo firmo porque echen de una vez a Rajoy, pero don Pablo Echenique, ¿de verdad que ustedes piensan en Podemos que el PP es el único corrupto? Pues hombre, no. El otro día me molesté en ver si mencionaban ustedes lo del caso Palau, porque dije, estos son capaces en Podemos de ni siquiera mencionarlo. Lo mencionaron en su cuenta de Twitter. Eso sí, enlazándolo siempre con el Palau, pues es otro ejemplo más de la corrupción que aqueja a este país, con un partido corrupto como el PP en Madrid, más o menos ese tono. Es decir, el Palau no era la demostración de que los separatistas llevan decenios robando como cerdos a los catalanes, no. El Palau era una muestra más de la corrupción en España, que al final la culpa es de Rajoy. Miren ustedes, el 21 de diciembre, don Pablo Echenique, les pegaron a ustedes una patada en el culo de proporciones monstruosas. Y en las siguientes elecciones que haya, y las de Andalucía parece que son las primeras que puede haber, les van a dar a ustedes otra patada monstruosa. ¿Se ha preguntado usted, por ejemplo, por qué su representante en Andalucía, Teresa Rodríguez, es la política peor valorada de los líderes andaluces? ¿Sabe usted por qué? Pues hombre, porque la gente puede tener sus ideas y unos pueden ser más de izquierdas, otros pueden ser más derechas, pero la gente tiene un olfato, por regla general, bastante fino para detectar la hipocresía. Y cuando uno, desde Podemos, se dedica a hacer el discurso de que hay que echar a Rajoy porque es el único corrupto de España, la gente mira a su alrededor y dice, hombre, el único no. Efectivamente, hay que echar a Rajoy, pero vamos, es que hay que echaros a todos, prácticamente, porque sois todos una panda. Y cuando uno mira el discurso de la corrupción, España, el PP, viendo todo lo que ha pasado en Cataluña, pues dice, hombre, y eso es todo lo que tienes que decir, machote. O sea, nos están machacando a los españoles por ser españoles y tú sigues con tu RQR de contemporizar con el nacionalismo y centrar todo en el eje izquierda-derecha. Que sí, que el eje izquierda-derecha, dale la importancia que te salga de las narices, pero que hay otros. Y en estos momentos, pues hay otros que por las circunstancias, y no precisamente porque por gusto de los españoles, han cobrado una importancia mayor. Porque España podrá estar gobernada por alguien de derechas o de izquierdas, más corrupto o menos corrupto, pero mientras siga siendo España, todo es solventable. Vamos, que si un gobierno nos molesta, lo echamos votando a otros. Pero el problema, cuando se te plantea un desafío al Estado, un desafío a la nación, es que si la nación salta por los aires,
eso ya no tiene marcha atrás, querido Pablo Echenique. Y aunque a vosotros os parezca mentira, pues hay españoles de todos los colores políticos a los que nos importa y muchísimo esa posibilidad. Con lo cual, os escuchamos vuestro discurso y nos resulta vacío, nos resulta hipócrita. Y lo curioso es que el PSOE de Pedro Sánchez os está copiando la estrategia de desviación de la atención. ¿Se han fijado ustedes en que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez andan estos últimos días con el discursillo ese de, en fin, los derechos sociales, porque hay que hablar de eso, porque, vamos, dejemos de hablar de Cataluña, por favor, que no nos viene muy bien, y centrémonos en otras cosas? Sí, hablemos de otras cosas también. Hablemos de la injusticia, hablemos de la corrupción, hablemos de que ya está bien de tener gobiernos ineficientes, hablemos de todo lo que usted quiera. Pero hablemos de Cataluña, querido Pedro Sánchez, y hablemos de Cataluña, querido Pablo Iglesias, que es el principal desafío que en estos momentos tenemos planteado. Por lo que decía antes, porque los restantes problemas son todos corregibles. El estallido de una nación no. Y por regla general sus consecuencias son devastadoras en todos los órdenes. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Que soy un mendundillo. Miles de policías y guardias civiles se manifestaron ayer por las calles de Barcelona para pedir la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas de España. Paloma Cuevas. A pesar de que el Ministerio del Interior se comprometió esta misma semana a equiparar los salarios entre policías nacionales, guardias civiles y Mossos, desde Jusapol, asociación que engloba a la Policía Nacional y la Guardia Civil, no se lo terminan de creer y por eso este sábado se manifestaron en el centro de Barcelona. La inversión presupuestaria sería de 1.500 millones de euros hasta 2020. El presidente de Jusapol, Natán Espinosa, cree que es viable. Creo que se pueden atender. Estamos hablando de unos 700-800 euros mensuales al mes para cada uno de los policías y guardias civiles en 3 años. Junto a los policías y guardias civiles han estado PP y Ciudadanos. El líder del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, ha resaltado que el gobierno va a convertir en realidad esta vieja reivindicación, mientras el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado que su partido no va a apoyar los presupuestos si no está contemplada esta equiparación salarial. Verán como gracias al gobierno de España sus sueldos se equiparan a los de las policías autonómicas. Y creo que esos miles y miles de familias de guardias civiles, de policías, que incluso han dado la vida por nosotros, que incluso han sido asesinados por ser españoles, por defender nuestras libertades, se merecen una equiparación salarial. El próximo miércoles será un día clave porque el Ministerio del Interior va a activar la mesa de equiparación salarial de policías y guardias civiles. El representante del Gobierno va a ser el secretario de Estado de Seguridad. El miércoles 24 será la primera reunión con los policías y el jueves 25 con los guardias civiles. Pues ayer hubo una manifestación masiva allí en Barcelona y además les molestó mucho a los separatas, porque era una manifestación llena de banderas españolas. Últimamente es que están proliferando las banderas españolas en Cataluña, vamos, como hongos tras la lluvia. Bueno, pues si les molesta a los separatas, está muy bien la manifestación. ¿Por qué se manifiestan en Barcelona?, preguntaba ayer Gabriel Rufián por Twitter. ¿Por qué no se manifiestan en Madrid, que es donde está el gobierno, del que depende tomar la decisión de que el... Pues hombre, para visualizar las diferencias, porque las diferencias no son entre la policía y los funcionarios del catastro de Madrid, las diferencias son entre la policía nacional y la policía autonómica. De esa autonomía donde está Barcelona. Por eso se quiso hacer allí. Vamos, la idea era lanzar el mensaje de por qué los señores que se encargan de la seguridad aquí en Barcelona cobran de media 600 euros más que nosotros por hacer el mismo trabajo. Que aquí hablamos de la brecha de género y tal. Oiga, pues la brecha policial es la monda, porque eso sí que es el mismo trabajo. Bueno, el mismo trabajo, en fin, eso es lo que tienen que decir los policías nacionales, que son buena gente y tienen que respetar a los compañeros del otro cuerpo, pero es que encima lo de hacer el mismo trabajo sería discutible, porque la Policía Nacional defiende a la nación y los mozos de escuadra, o al menos una parte de ellos, ya hemos visto lo que hacían el 1 de octubre. Es decir, que por no cumplir con su trabajo, resulta que encima cobran de media 600 euros más. Pues estamos apañados. Comentaba ayer algún tuitero de izquierda por las redes, pues hombre, lo peculiar que resultaba ver a Xavier García Albiol ahí en esa manifestación. Estuvieron, pues, Ciudadanos, el PP, Vox, UPyD. Hombre, Ciudadanos, Vox, UPyD
tiene sentido. Pero la presencia de Xavier García Albiol, pues hombre, aunque también tiene sentido porque él, como persona y como representante del PP, puede apoyar las justas reivindicaciones de los policías, pues hombre, hay algo que chirría, ¿no? Claro, cuando uno tiene el gobierno, pues manifestarse en la calle para pedir al gobierno que haga algo es un poco absurdo, que era lo que reprochaban algunos tuiteros de izquierda. ¿Qué hace Xavier García Albiol manifestándose ahí para pedir a su gobierno que haga no sé qué? Que llame a Rajoy y le diga, oye, haz esto, ¿no? Y ya está. Vamos. Pero bueno, ya saben ustedes, el Partido Popular es ese partido tan curioso que tiene televisiones controladas por el Partido Popular para que difundan fotos de Rajoy besándose con Franco. Así que, bueno, ¿por qué no va a tener manifestantes pidiéndole en la calle al gobierno, desde su propio partido, que haga lo que el partido pues hasta ahora no ha querido hacer, ¿no? Cabalgando contradicciones. Si Pablo Iglesias lo puede hacer, ¿por qué no va a hacerlo Mariano? Al menos 10 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un atentado contra el Hotel Internacional de Kabul, uno de los 2 grandes hoteles de la capital afgana. Según la agencia EFE, el ataque comenzó ayer sobre las 9 de la noche, hora local, las 5:30 de la tarde en España. Varios hombres asaltaron el hotel y tomaron rehenes. 12 horas más tarde, las fuerzas afganas conseguían eliminar a los atacantes y rescataron a unos 150 huéspedes y empleados del establecimiento, entre ellos 41 extranjeros que se encuentran ya en lugar seguro. Según el Ministerio del Interior afgano, 6 civiles han fallecido y otras 7 personas han resultado heridas. Por el momento nadie se ha atribuido todavía la autoría del ataque. Pues veíamos ayer algunas fotos en internet a última hora de la tarde de aquel hotel con algunos incendios dentro, y fue mucha la confusión en cuanto a cuántos asaltantes, cuántos muertos, qué ha pasado. Luego se supo que había rehenes. Seguimos a estas alturas, seguimos a estas horas sin saber exactamente los detalles. Sabemos que ha habido pues numerosos heridos, que ha habido varios muertos, que eran varios los asaltantes, pero a estas horas, 8:42 de la mañana, los detalles siguen sin estar claros. Seguimos sin saber la autoría del ataque, aunque podamos suponer cuáles son las motivaciones, y esperemos a que lleguen más noticias por parte del gobierno afgano. Pero bueno, a estas alturas y a expensas de saber más, pues todo apunta a un ataque del terrorismo islamista. Pero ya les digo, es conjetura. Veremos qué es lo que nos dicen desde Afganistán a lo largo del día. Les mantendremos informados aquí en esta casa a través de los compañeros de servicios informativos. Sin complejos. El exministro Jorge Fernández Díaz permanece ingresado en el hospital madrileño de la Princesa tras sufrir un infarto ayer por la tarde. Según La Razón, Fernández Díaz se encuentra fuera de peligro. Más de 1.000 jóvenes daneses de entre 15 y 20 años están acusados de distribuir pornografía infantil. Todos ellos compartieron a través de Facebook un vídeo en el que se ve a 2 personas de 15 años manteniendo relaciones sexuales. Las autoridades pretenden concienciar sobre las consecuencias de compartir este tipo de material, especialmente para las víctimas. Terminamos con el tiempo. Alba López, muy buenos días. Buenos días. Empezamos la jornada de hoy domingo con el viento como protagonista, intervalos de fuerte en el entorno del litoral cantábrico, Bajo Ebro, Pirineos y Mallorca. De hecho, tenemos varios avisos de nivel naranja activos por rachas de hasta 100 km/h en el Pirineo de Lleida, Valle de Arán, en el litoral y el prelitoral sur de Tarragona y el interior norte de Castellón. En cuanto al estado del cielo, esperamos hoy precipitaciones localmente persistentes en el extremo oriental cantábrico, norte de Navarra y Pirineos. Eso sí, estas lluvias irán remitiendo al final de la jornada. En Galicia, alguna precipitación de carácter más débil y disperso, más probable en el tercio oeste de la comunidad, y no se descartan lluvias débiles también en otros puntos del tercio norte. Predominio de tiempo estable en el resto del país, aunque con intervalos de nubes bajas en zonas de la vertiente atlántica y el sistema ibérico, sin descartar bancos de niebla más probables y persistentes en la meseta norte. Precaución en la carretera por la visibilidad. La cota de nieve hoy en los Pirineos se sitúa en torno a los 2.000 metros y los 2.200 metros de altitud. Las temperaturas en aumento en buena parte del país, excepto en el suroeste peninsular
peninsular, donde podremos tener algunos descensos, y acabamos con el viento. Hoy alisios en Canarias, con intervalos de componente este en las horas centrales de esta jornada, viento de componente oeste y norte en el resto del país, fuerte con intervalos de fuerte, como les hablábamos, en zonas del litoral cantábrico, Bajo Ebro, Pirineos y Mallorca.